La clase pasada estábamos, iniciamos a hablar sobre funciones implícitas y el ejemplillo que puse fue de, este, por ejemplo, un círculo, la ecuación de una circunferencia. La ecuación de una circunferencia, el gráfico de una circunferencia no representa una función porque un valor aquí, un valor en el eje X tiene asignadas de hecho dos imágenes. Pero si yo estoy en un punto acá, hacia alrededor de cada punto, yo puedo encontrar dos abiertos, uno acá, donde este, cada punto de acá tiene un único valor asignado acá. Básicamente, o sea, aquí hice un intervalillo pequeño, pero básicamente yo puedo hacer eso con la mitad del círculo. Es decir, si yo agarro solamente esta mitad, cada punto de acá tiene solo un valor asignado acá, y si yo agarro solo esta mitad, cada valor tiene solamente una imagen. Un círculo es un poco más sencillo. De hecho, yo puedo encontrar explícitamente esas dos posibilidades. Por ejemplo, si yo despejo aquí y, me queda más menos raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 en ambos lados. Una representa la mitad de arriba y una representa la mitad de abajo. Eh, pero hay funciones más complicadas, por ejemplo, algo así. Esto es una superficie extraña en 3 dimensiones, donde no puedo despejar ninguna de las variables en términos de las otras dos. Y lo que queremos ver es cuándo es posible, aunque no se puedan despejar, cuándo es posible que una variable sea en función de las otras dos, y vamos a ver también cuándo es posible derivarlas. Y el teorema de la función implícita, que es el que vamos a probar ahora, lo que nos dice es que si yo tengo una función de n por n por m variables, en m variables, o sea, es decir, tengo más variables acá que acá, continuamente derivable en un abierto que contiene el punto AB. AB es un punto, son dos vectores, A está en Rn y B está en Rm, y tal que la imagen de AB es 0, sea M la matriz, M es la matriz que corresponde a o sea, como f es una función de un conjunto en Rm, quiere decir que tiene m componentes. Entonces lo que estamos sacando es las derivadas de esas m componentes con respecto a las últimas m variables. Ahora, si el determinante de esa matriz es 0, esto es como un jacobiano con respecto a las últimas m variables, existen abiertos, uno en Rn y uno en Rm, tales que A está en A, B está en B, y para todo x que pertenece a A existe un único y en B, tal que f de xy es igual a 0. Es decir, y es una función de x. O sea, eh, yo puedo restringir el dominio a estos abiertos, tal que un valor de x en el primer abierto, o sea, un valor de x acá, en un abierto contenido acá, me determina el valor de y contenido acá por medio de esta ecuación. Es decir, aunque yo no pueda despejar esto acá, para un valor de x existe un único valor de y tal que se cumple esto. Y ese es el enunciado del teorema. Voy a volver a compartirles las notas. Ok, entonces otra forma en la que se puede decir eso, o al menos la conclusión del teorema, es que eh, para todo x que pertenece a A, existe g de x que pertenece a B, o existe un único g de x que pertenece a B, tal que f de x, g de x, es igual a 0. Eso es otra forma de enunciar la conclusión. O sea, en lugar de ponerle y, le pongo ya nombre de función, porque y está en función de x. Y también el teorema concluía este, que esa función es diferenciable.
Ok, eso es otra forma de decir la conclusión del teorema de la función implícita. Que el y está dado por medio de una función g. Entonces vamos a probar eso. Vamos a probar que existe esa función g. Ok, entonces la prueba del teorema va a utilizar el teorema de la función inversa. Ok, entonces para la prueba, el teorema de la función inversa es un teorema que sirve cuando la función va de una misma número de variables a un mismo número de variables. La función era de Rn en Rn. Acá la función que tenemos no es simétrica en ese sentido, o sea, porque tiene n más m variables en el dominio y m variables en el codominio. Ok, entonces vamos a considerar la siguiente función. Considere f mayúscula de Rn cruz Rm en Rn cruz Rm, es decir, es una función que tiene ya la misma cantidad de variables en el dominio y codominio, donde a un f de xy le asigno x, f minúscula de xy. O sea, recuerden que este x está en Rn, y está en Rm, y aquí x está en Rn, y f de xy cae en Rm. Entonces queda una función con el mismo número de variables a ambos lados. Ok. Entonces consideramos esa función. Voy a aplicar el teorema de la función inversa a esa función. Entonces, para ver el teorema de la función inversa, yo quiero ver el determinante en un punto. Entonces, vean que quiero ver cuánto es Bueno, esa función f es continuamente derivable. F es continuamente derivable. ¿Por qué? Porque es simplemente, aquí estoy metiendo x, o sea, es como la identidad en una entrada y en la otra entrada le estoy metiendo una función que es continuamente derivable. Entonces son dos cosas continuamente derivables, toda la función va a ser continuamente derivable. Ahora, ¿quién será el jacobiano de esa función f? Bueno, primero veámoslo así. F, en otras palabras, tiene las siguientes variables: x1, xn, y1, ym, y eso es igual a x1, xn, f1 de xy, f2 de xy, así hasta fm de xy. Esas son las entradas, esas son las funciones componentes. Entonces, ¿quiénes son las derivadas? Por ejemplo, la derivada j-ésima de f en un punto xy, o bueno, la derivada j-ésima, sí, la derivada j-ésima de f en un punto xy, recordando que x y y son vectores. Si la función es esta, básicamente. Si es de las primeras n variables, entonces eso es igual a perdón, no sería f. Voy a ponerle más nombres a las cosas primero. Las componentes de la función f mayúscula son estas últimas que escribí. Entonces, esta es la componente f1, esta es la componente fn, esta es la componente fn más 1, esta es la componente fn más 2,
Y esta es la componente fn más m. De nuevo, la función f mayúscula es una función que tiene n por n más m componentes. Entonces, estas son las componentes de la función. Si yo calculo las derivadas de esas componentes para calcular la matriz jacobiana, por ejemplo, si i es menor o igual que j, o si 1 menor o igual que i menor o igual que n, o sea, si son las n primeras componentes, la derivada j décima de la entrada de la componente y décima en xy es igual al delta ij. ¿Verdad? Si yo derivo f1 con respecto a x1 me da 1, pero si lo derivo con respecto a cualquier otra variable me da 0. Y lo mismo para cada una de ellas, ¿verdad? Si yo derivo la variable x, la entrada y con respecto a la variable xj, o la derivada j décima, entonces esa cosa me va a dar 0 si es diferente y 1 si es la misma. Entonces eso es cierto para todo j. Ok, ahora sí, y si está entre n más 1 y n más m, o sea, si es alguna de estas m últimas entradas, entonces la derivada j décima de fi en xy ya iba a ser un poco más complicada, porque va a ser lo siguiente, va a ser bueno, van a ser las derivadas parciales de f. Entonces esto va a ser, bueno, voy a escribirlo sin el argumento. Eso va a ser la derivada parcial j décima de fi. Vamos a ver cómo lo escribo en bonito. Voy a cambiar aquí los índices un poco. Voy a poner el índice i entre 1 y m. Y aquí lo voy a escribir diferente. Voy a escribirlo como n más i. Es decir, aquí estoy tomando m índices y el n más i quiere decir que estoy tomando la entrada n más 1, la n más 2 hasta la n más m. Entonces la derivada j décima de la entrada n más i es en realidad la derivada j décima de fi. Es decir, la entrada n más 1 es f1, la entrada n más 2 es f2, la entrada n más m es fm. Entonces la entrada n más i es fi y la derivada j décima es la derivada j décima correspondiente. Ok, y eso de nuevo para todo j. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la matriz jacobiana, este, van a haber puros ceros. La matriz jacobiana de la función f, voy a escribirle aquí arriba. La matriz jacobiana de la función f mayúscula en el punto AB va a ser igual a lo siguiente. Con respecto a las primeras funciones, o sea, por ejemplo, las derivadas de la función, o sea, recuerden que, ¿qué es la matriz jacobiana? Es cada fila representa una función, cada columna representa una variable con respecto a la cual estoy derivando. Y aquí dice que las derivadas de las primeras n funciones es el delta ij. Entonces quiere decir que la primera va a ser algo así. Las derivadas de la primera función con respecto a todas las variables van a ser puros ceros. Y así hasta el final. No sé si me va a caer todo acá.
¿Ok? Entonces voy a hacer uno más. De hecho, no sé cómo hacerlo bonito. Voy a hacerlo en solo dos, que lo que quiero dar a entender es lo siguiente. Cero, cero, uno. Así. Esas son las derivadas de las primeras variables y bueno, aquí también hay ceros. Ahí simplemente estoy acomodando todo en la matriz. 0, 0, 0. Y luego aquí puros ceros. ¿Qué es esto? Esta es estas derivadas, ¿verdad? Con respecto a las variables x y, con respecto a las variables x y, las derivadas de esto van a ser unos y ceros. Y con las variables y, o sea, de aquí para allá, más bien aquí voy a quitar los puntos suspensivos. Esta es la columna que le sigue. De aquí para allá son las derivadas de las primeras funciones con respecto a las variables y, que son las últimas m variables. Entonces todas esas van a dar 0 porque son puras x derivadas con respecto a y van a dar 0. Entonces esas son las filas correspondientes a estas primeras. Y respecto a las últimas, por ejemplo, las derivadas de eso, las derivadas de estas funciones con respecto a las variables correspondientes, va a ser simplemente, bueno, aquí no me va a caber. Aquí sería de 1 de F1 en AB, de 2 F1 en AB, y aquí sería de N de F1 en AB, y aquí sería de N más 1 en F1 AB, hasta de N más M de F1 en AB, y así me voy hasta aquí sería de 1 FM en AB, de 2 FM en AB, de N FM en AB, aquí puntos suspensivos de aquí a acá, aquí sería de N más 1 FM en AB, aquí sería puntos suspensivos de N más M FM en AB. Esa es la matriz jacobiana. Estas son las últimas, las primeras n funciones, y estas son las últimas m funciones. Las últimas m funciones, las derivadas con respecto a todas las n más m variables, son simplemente las derivadas de ellas mismas. Lo importante es qué pasa si calculo el determinante de eso. El determinante de esa matriz jacobiana. El determinante de esa matriz se puede hacer por bloques. Vean que es este bloque y este bloque. Como este bloque es de ceros, este bloque no me importa tanto. Entonces es este bloque por este bloque. Bueno, no sé si vieron eso bien en álgebra lineal, pero la matriz se puede calcular, determinante se puede calcular por bloques. Tengo este bloque. O sea, esto es una matriz de bloques triangular.
tengo un bloque y tengo otro bloque. Entonces el determinante va a ser el determinante del bloque de arriba, 1 por el determinante del bloque de abajo. Y el determinante del bloque de abajo es dn más 1, f1 de AB, dn más m, f1 de AB, dn más 1, fm de AB, dn más m, de fm de AB. ¿Ok? ¿Qué es este determinante? Vean ¿qué son estos? Son las derivadas de las m funciones, las derivadas de las m componentes con respecto a las últimas m variables. Eso es exactamente esta matriz. Eso es exactamente esta matriz. La matriz M del teorema de la función implícita. Y la hipótesis del teorema de la función implícita es que ese determinante es distinto de cero. Entonces esa es exactamente esa matriz. Entonces esto es igual a el determinante de M, y por las hipótesis del teorema, eso es distinto de cero. Entonces, esta función f tiene determinante distinto de cero en este punto. Entonces, por el teorema de la función inversa, existen abiertos creo que les he puesto U y W, tales que el punto AB, vean que AB es un punto del dominio ahora, AB está en V, la imagen de AB está en W, y F de V en W es invertible con inversa diferenciable. ¿Ok? Eso es lo que decía el teorema de la función inversa. Dos cositas. V puede tomarse de la forma A cruz B con A en Rn, B en Rm abiertos. ¿Por qué es eso? ¿Qué era V? V era un abierto, V es simplemente un abierto que existe, pero si yo tengo una función que es invertible en ese abierto y yo hago el dominio un poco más pequeño, sigue siendo invertible. O sea, estoy restringiendo todavía un conjunto donde la función es invertible. ¿Cómo se puede tomar de esa forma? Para todo abierto yo le puedo meter adentro un rectángulo. Entonces yo puedo meter un rectángulo abierto de n más m dimensiones y agarro las primeras n intervalos, es el conjunto A, y los últimos m es el conjunto B. Entonces, voy a ponerlo como ejercicio, pero es muy sencillo. O sea, simplemente viene del hecho de que a todo abierto yo le puedo meter un rectángulo. Entonces, un rectángulo, de nuevo, un rectángulo es un producto cartesiano de, en este caso, n más m intervalos. El producto cartesiano de los primeros n lo puedo tomar como mi A, y el producto cartesiano de los últimos m lo puedo tomar como mi B.
Sí, entonces puedo tomar el rectángulo de esa forma. Ahora, noten que también cuánto es f mayúscula de a, b. Eso es a, f minúscula de ab. Y según las hipótesis del teorema, f minúscula de ab es a, es 0. Entonces f de ab, f mayúscula de ab es a, 0. ¿Ok? Entonces, otra cosa que ustedes pueden probar, que es sencilla en realidad, f a la menos 1 es de la forma, f a la menos 1 es de la forma, f a la menos 1 de, vamos a ver qué nombre le pongo a las variables, no sé, zw es igual a, vamos a ver cómo, bueno, voy a poner en términos de variables x y y, f inversa de xy es de la forma x k de xy. Con k diferenciable. Eso es otro ejercicio. ¿Por qué la inversa de f mayúscula va a hacer esto? Porque f mayúscula tiene esa forma. Básicamente, ¿qué es f mayúscula? F mayúscula es una función que fija la variable x y en la segunda componente agrega una función. Entonces la inversa va a ser también de la misma forma, porque si fija la variable x, las imágenes, la variable x de las imágenes va a ser la misma de las preimágenes. Entonces la inversa va a tener la misma forma. O sea, si la variable x se fija, entonces tanto la función como su inversa tienen la misma forma. Pero bueno, eso se puede escribir más formalmente eh, como cuando uno despeja una función inversa. Ok, entonces la función f mayúscula tiene una inversa de ese tipo. Ok. Ahora, sea pi una función de Rn cruz Rm en Rm, dada por, si yo agarro un vector xy en Rn cruz Rm, eso me devuelve un vector y. Es decir, pi me devuelve las últimas m componentes. O sea, se puede ver así también. x1 hasta xn más m. Si yo tengo un vector de n más m componentes, eso me devuelve xn más 1 hasta xn más m. O sea, me devuelve las últimas m componentes. Es como una proyección. Ok, ya casi paso la página. Ok, entonces, si yo tengo un vector en Rn cruz Rm y yo le aplico pi, me devuelve la variable y. ¿Qué pasa si yo hago pi con posición esta función de acá? Si yo compongo pi con esto, si yo le aplico pi a esto, me devuelve exactamente esto. Eso es lo que hace, ¿verdad? Si yo le aplico pi a un vector, me devuelve las últimas m componentes, y en este caso sería esto. Entonces voy a pasar la página. Entonces note que f Profe, es igual a pi con posición f mayúscula, ¿sí? ¿es que puedo poner la página anterior un toquecito? Ya Sí, me voy. falta la última línea. Ok. Listo, gracias. Ok.
Entonces, bueno, tenemos eso. Entonces, si yo compongo pi con f mayúscula, me devuelve f, ¿verdad? F era una función que tenía x en la primera entrada y f en la segunda entrada. Y en la segunda entrada era f minúscula. Entonces tengo lo siguiente. F de x, k de xy, es igual a f composición f inversa de xy. O sea, x, k de xy es lo que habíamos puesto de la forma que tenía la función inversa. Eso es lo mismo que pi composición f mayúscula, composición f inversa de xy. Y eso es lo mismo que pi composición f inversa de xy. Y f composición su inversa es la identidad. Entonces simplemente pi de xy y eso es y. ¿Ok? Entonces, si yo tomo, si tomo la función g de x como k de x, 0, si tomo la función g de x como k de x, 0, entonces tengo que f de x, g de x, es igual a f de x, k de x, 0, eso es igual a 0. Por lo anterior, ¿verdad? Estoy tomando ya igual a 0, básicamente en lo anterior. Y eso, esa función g es diferenciable. Esa función g es diferenciable. Y ahí estamos probando la existencia de esa función. Entonces existe una función tal que, por lo tanto, existe una función g de Rn en Rm tal que f de x, g de x es igual a 0. Y eso es lo que se quería probar en el teorema de la función implícita. De nuevo, ¿qué significa esa conclusión? Esa conclusión significa, recuerden que f era una función de n más m variables. Esta conclusión lo que significa es que las últimas m variables en realidad son función de la primera en cierto abierto, en cierto intervalo abierto. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. ¿Ok? Ahora, esta prueba, o al menos esto de acá, me da una fórmula para poder sacar, o esta cosa de acá más bien me da una fórmula para poder sacar las derivadas de las funciones g. Entonces, ¿cómo se calculan? Ya que f es diferenciable, si las derivadas parciales existieran, ¿cómo se calculan las derivadas de g? ¿Cómo se calculan las derivadas de g? Vamos a ver lo siguiente. Yo tengo que, como
como f de x g de x es igual a 0, entonces todas las componentes de la función también son 0. Si ese 0 de arriba es un 0 vector. Para todo i desde 1 hasta m, que son m componentes. Entonces, vean que esto es una composición. Esto es una composición. Le voy a poner hi de x, que básicamente eso es una composición que estoy haciendo todo depender de x, pero en realidad la función es la función 0, porque esa es la conclusión del teorema, que existe una función, tal que si meto esa función en la segunda entrada, eso me da 0. Entonces, vean que 0 la derivada de hi con respecto a x es 0. Si esto es una función que es idénticamente 0. Y si le aplico la regla de la cadena, porque esto de arriba es una composición, ¿qué me queda? Me quedaría lo siguiente. Me quedaría, bueno, si yo quiero calcular la derivada j de hi, tengo que derivar esta función. ¿Qué dice tengo que poner el nombre de las funciones de adentro? Bueno, ¿qué dice la regla de cadena? Que es la derivada de la función de afuera, o la suma de todas las derivadas parciales de la función de afuera, por la derivada de la entrada correspondiente. Entonces eso va a ser lo siguiente. Si yo estoy derivando con respecto a las primeras n variables, las derivadas van a ser las derivadas de las primeras n componentes va a ser 1. Entonces me va a quedar simplemente, vamos a ver cómo lo escribo más bonito. Que tendría que ponerle otro nombre a las cosas de adentro. Bueno, voy a ponerlo así. La suma desde otro. Bueno, voy a escribir directamente lo que da. Derivada j décima de fi evaluado en x g de x más, es decir, si derivo esto con respecto, de nuevo, esto fi, aquí adentro hay n y m componentes. La regla de la cadena dice que es, por ejemplo, la derivada con respecto a la primera variable de f por la derivada de la primera variable, la derivada de la segunda con respecto a la segunda variable por la derivada de la segunda variable, así sucesivamente. Los primeros n términos serían las derivadas de f con respecto a las primeras n variables por las derivadas de las primeras n variables. Pero si yo estoy derivando las primeras n variables con respecto a un xj, solamente uno de ellos me va a dar 1 y el resto va a dar 0. Entonces aquí sobrevive solamente el término j décimo. Es decir, ya son las derivadas de f con respecto a las n variables por las derivadas de las n variables. Porque las derivadas de esto de nuevo con respecto a una variable j es 1 o 0. Ahora, las últimas m más 1 variables, y esto lo voy a escribir así, la suma desde k igual 1 hasta m de las últimas m variables, sea n más k significa n más 1, n más 2, n más 3, hasta n más m. Entonces, con respecto a las últimas variables, va a ser las derivadas de f por las derivadas de lo de dentro con respecto a la variable respectiva. Entonces, aquí sería la variable j décima de la función gk de x.
sea, ahora aquí estoy derivando esto. Son las derivadas con respecto a las últimas variables, a las últimas m variables de f, por la derivada de las últimas m variables. Y las últimas m variables son los g. Entonces así me queda la formulilla. Como todo esto es cero, ¿verdad? Todo esto es cero porque esta igualdad es cero. Puedo despejar. Puedo escribirlo de esta forma. Me queda que la suma desde k igual 1 hasta m de n más k fi xg de x por dj g sub k de x es igual a menos dj fi xg de x. ¿Qué es lo que quiero encontrar o qué es lo que quiero hacer? Quiero calcular las derivadas de g, o sea, quiero calcular esto. Entonces vean que esto es y esto es para todo i. Entonces yo lo puedo hacer para f1, puedo hacer lo mismo para f2, etcétera. Voy a copiar y pegar. Y así sucesivamente para todas las m funciones componentes. Entonces en realidad tengo un sistema de m ecuaciones con m incógnitas, porque yo lo que quiero encontrar son estas cosas. Yo lo que quiero encontrar son estas cosas. Y eso lo puedo escribir en forma matricial de la siguiente forma. Eso es de n más 1 f1. Voy a omitir los argumentos. De n más m f1. De n más 1 fm. De n más m fm. Por dj-g1 hasta dj-gm. Traten de convencerse de que esta parte de acá es exactamente este producto. Ahora, si yo multiplico esta fila por esto de acá, me da exactamente esta suma, que sería esto por el primero, esto por el segundo, etc. Y eso es igual a los del lado derecho, que sería menos dj f1 hasta dj fm. Menos dj fm. ¿Ok? ¿Quién es esta matriz? Esta matriz es la matriz M del teorema, que es una matriz invertible. Entonces yo puedo pasar esa matriz, sacar inversas a ambos lados. Entonces tengo lo siguiente. Tengo que dj de g1 hasta dj de gm es igual a m inversa por menos djf1 hasta menos djfm. Ahorita vemos con ejemplos cómo se ve eso un poco más claro. Ahora, vean que esto es solamente para la derivada j-ésima. Para el resto de las derivadas, o sea, esto yo puedo variarlo para toda j, pero en realidad puedo escribirlo de esta forma. Puedo escribir de 1 G1
de 2G1 de NG1 hasta de 1GM de 2GM de NGM. Es decir, eso que escribe aquí arriba es solamente una columna de lo que voy a escribir aquí abajo, pero eso es igual a M inversa de menos de 1F1 menos de N, de M más bien, de MF1 menos de 1FM hasta menos de MFM. En otras palabras, esto de acá es la matriz jacobiana de la función g evaluada en x. Pueden que son las, g es una función de n variables, ¿verdad? Porque g es una función de Rn en Rm, agarra un x y lo manda a un y. Entonces este es el jacobiano completo. Esto de acá usualmente se denota por lo siguiente. F es una función de m componentes, pero tiene n más m variables. O sea, f tiene n más m variables, pero aquí estoy tomando solo las derivadas con respecto a las primeras m variables. Perdón, aquí debería ser n. Vamos a ver si estoy... Sí, debería ser n. Las primeras n variables. Entonces, eso usualmente se denota de la siguiente forma. Eso es derivadas de f1 hasta fm con respecto a las primeras n variables. Eso es puramente notación. Esto es notación. ¿Ok? Entonces, estas son las derivadas de las m componentes de f con respecto a las primeras n variables. Y m entonces, con esa misma notación, se puede ver como las derivadas de las m componentes de f con respecto a las segundas m variables. Xn más 1, xn más m, o a esta les habíamos puesto nombre y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice todo esto que estoy haciendo? Primero, el teorema me dice que si las derivadas con respecto a las últimas variables forman una matriz invertible, entonces las últimas variables se pueden escribir como función de las primeras. Y acá tenemos una fórmula. El jacobiano de esa función va a ser las derivadas de f con respecto a las primeras variables por la inversa, o más bien la inversa de la derivada de f con respecto a esas últimas variables. O sea, en otras palabras, lo puedo escribir así. El jacobiano de esa función g es menos esta cosa inverso por esto. Es decir, el negativo, este negativo lo saco de acá, saco el negativo de esa matriz, es la inversa de las derivadas de f con respecto a las últimas m variables. O sea, esto es una matriz cuadrada y es invertible por hipótesis,
por la inversa de f con respecto a las primeras n variables. Esto no necesariamente es cuadrado, porque m y n no necesariamente son iguales. G no necesariamente, el jacobiano de G no necesariamente es una matriz cuadrada, porque G es una función de Rn y Rn. Ok, veamos cómo se hace esto en ejemplos. Voy a dejarlo un momentito ahí para pasar la página. Ok, voy a pasarla. Voy a hacer un caso particular. Un caso particular de este teorema. Y pongo un ejemplo de ese caso particular. Un caso particular, por ejemplo, si tengo una función f de R, vamos a hacerlo de R2 en R. Entonces, con f de AB igual a 0, aquí A y B no son como en el teorema eran vectores, pero aquí cada uno es un punto. Que en este caso particular, con AB es igual a 0, entonces el teorema se convierte en lo siguiente, sería la derivada de f con respecto a la última variable en el punto debería ser distinto de 0. Entonces, de nuevo, el teorema lo que dice es que si yo tengo aquí m, me fijo en las últimas m variables. Aquí tengo 1, entonces me fijo en la última variable. Eso quiere decir lo siguiente, en notación de cálculo, la derivada de f con respecto a y, si derivada de f con respecto a y en el punto AB es distinto de 0, ¿eso por qué? Porque m en ese caso es precisamente la matriz que solo contiene eso. Es una matriz 1 por 1. Es la derivada de f con respecto a la última variable. Si eso es distinto de 0, entonces existen A y B abiertos, A que pertenece a A, B que pertenece a B, tales que para todo x que pertenece a A, existe una función g de x, existe una función g de A en B, tal que f de x, g de x es igual a 0. Ok, es decir, que si f de AB es en un punto, en realidad existe todo un intervalo alrededor donde es 0. Ok, eso es lo que dice el teorema de la función inversa. Lo que quiero ver es la fórmula de cálculo. Como solamente es una función g de una variable, entonces, por la fórmula anterior, el jacobiano de la función g, que es la matriz, en ese caso solo es una matriz 1 por 1 con la derivada de g con respecto a x, o como es una función de una variable, es g' de x. Eso va a ser igual a menos la inversa de m por
La derivada de f con respecto a las primeras variables, ahí sería 1, x, y m es bueno, esto en forma de matriz, y m es solamente esta cosa de aquí arriba. Ah, perdón, no debería ser m, porque m era en el punto. Sí, esa forma de que escribí anteriormente estaba mal. Voy a cambiar un poco. Es que este m no es en el punto AB, sino este m ya es general. Lo voy a poner como m inversa de x. No debería haberlo puesto como m. M inversa de xy. Voy a hacer la aclaración aquí, donde m inversa. Ah, bueno, aquí lo voy a poner m de xy. O sea, el m del teorema es la matriz en el punto, pero aquí es la matriz en el abierto. Esa es la matriz en general, porque si es distinto de cero, o sea, recuerden que en el mismo prueba del teorema de la función inversa, probamos que la matriz correspondiente era distinta de cero en ese abierto. Entonces esta matriz va a ser invertible en ese abierto, en el abierto de que sale la función inversa. Entonces por eso se puede sacar la inversa acá. Pero esta es la matriz M en general. O sea, esta es la matriz M no en punto AB, sino en un punto arbitrario XY. Ok, entonces la matriz M, de hecho voy a escribir quién es la matriz mejor para no. Entonces sería derivada de f con respecto a y inverso, derivada de f con respecto a x. O sea, todos son puras matrices uno por uno en este caso. O sea, eso es una matriz uno por uno con lo siguiente. Sería derivada de f con respecto a x entre derivada de f con respecto a y. En otras palabras, la derivada de g con respecto a x es la menos derivada de f con respecto a x entre derivada de f con respecto a y. Un ejemplo de ese caso particular, el ejemplo que teníamos. X a la 2 más y a la 2 igual a 1. Por ejemplo, un punto donde eso sea no sé, el punto 1, 0. Aquí consideramos la función f de xy igual x a la 2 más y a la 2 menos 1. Entonces, por ejemplo, el punto 0, 1 satisface que f de 0, 1 es 0 y además la derivada de f con respecto a y en el punto 0, 1 es esto sería 2y evaluado en y igual 1, bueno, evaluado en xy igual 0, 1 y esos dos distinto de 0. Entonces existe un abierto alrededor de 0 tal que
para todo X que pertenece a ese abierto, que voy a poner A, existe G de X tal que f de G de X, f de X, G de X es igual a 0. En otras palabras, y es función de X. En el dibujillo que teníamos, eso es equivalente a decir lo siguiente. Yo tenía una circunferencia. Estoy tomando este punto de acá, 0, 1. En ese punto f vale 0, y el determinante y la matriz dada por las derivadas de f con respecto a las últimas variables, en este caso es una y una componente, una variable, es distinto de 0, entonces quiere decir que existe un abierto alrededor de ese punto, donde acá, en esta parte de la curva, x es función de y. O para todo x existe un único y que hace que se satisfaga esa ecuación. Entonces, esa es la idea. Y bueno, ya sabemos, como tenemos una función explícita, podemos despejar ahí quién es la cosa y que el abierto en realidad lo podemos extender hasta acá. Vean que si yo agarro este punto, no lo puedo hacer. Si yo agarro este punto, el punto 0,1, la derivada de f con respecto a y, perdón, este punto es 1,0, la derivada de f con respecto a y en 1,0, me va a dar 0. Y si yo agarro un abierto alrededor de este punto, siempre va a agarrar puntos de arriba y puntos de abajo. Entonces, y no sería función de x. Pero yo puedo hacer que x sea función de y. Ahí sí. Pero bueno, entonces, aplicando la fórmula anterior, la derivada de g con respecto a x va a ser igual a menos derivada de f con respecto a x entre derivada de f con respecto a y. Y la derivada de f con respecto a x es 2x, derivada de f con respecto a y es 2y, y eso es menos x entre y. Otra forma en la que a veces lo denotan es la derivada de y con respecto a x, porque estoy escribiendo y como función de x, es menos x entre y. Eso es otra notación que a veces se utiliza en los libros de cálculo. ¿Ok? El teorema está enunciado con que las últimas m variables están en función de las n primeras, pero no necesariamente tienen que ser las últimas n variables, las últimas m variables. Yo puedo agarrar las primeras m o puedo agarrarlas de 2 en 2 o una cosa así. Es decir, si siempre que yo calculo las derivadas con respecto a m variables, no necesariamente las últimas ni las primeras, pero si siempre que yo calculo las derivadas de f con respecto a m variables y eso me da una matriz con determinante distinto de 0, esas m variables que yo elegí las puedo escribir como función de las otras. Eso es lo que me dice el teorema. O sea, es decir, yo puedo reordenar las cosas y la prueba funciona igual. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo elegir ver, por ejemplo, x como función de y. O sea, básicamente aquí yo puedo despejar x en términos de y. Pero alrededor de este punto no me funcionaría, sino que tendría que hacerlo alrededor de otro punto. Para ver x como función de y, la derivada de f con respecto a x debería ser distinta de 0. Entonces aquí no me sirve porque la derivada con respecto a x es 2x y en este punto me da 0, pero este punto de acá, 1.0, sí me sirve. Entonces alrededor de este punto, yo sí puedo ver x como función de y. Y de ahí uno puede verlo aquí porque sería la parte derecha del círculo y la parte izquierda del círculo son x función de y. Veamos otro ejemplo.
Bueno, veamos otro caso particular. Si f de R3 en R voy a ver simplemente la fórmula. La fórmula sería, bueno, voy a escribir la hipótesis nada más. Si Z está definido, si Z está definida como función derivable, de X y Y, o sea, supongamos que se cumplen todas las hipótesis y efectivamente Z está definida como función de X y Y. Que tiene que cumplirse que la derivada de f con respecto a z es distinta de cero en un intervalo. O sea, las funciones que yo quiero definir como variables, perdón, las variables que yo quiero definir como funciones de las otras, las derivadas con respecto a esas variables tienen que ser distintas de cero. Entonces, si z está definida como función derivable de x y y, quiero ver quiénes son las derivadas de z. Básicamente eso saldría de esta fórmula de acá. Yo puedo ver lo siguiente. Las derivadas, la derivada de z con respecto a y, perdón, la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y van a ser lo siguiente. Aquí la función, perdón, la matriz M sigue siendo 1 por 1. Entonces eso sería menos la derivada de f con respecto a z, inversa. Y aquí sería una matriz 2 por 1, de esta forma. Vean que si la función es de R3 en R, solamente hay una componente, entonces por eso solamente hay una columna. Perdón, más bien aquí es así. Si hay solo una componente, solo hay una fila. Y aquí también. Solamente hay una componente, solamente hay una función. ¿Ok? Entonces, de desarrollar esa matriz, lo que quiere decir es que la derivada de z con respecto a x es igual a menos derivada de f con respecto a z, perdón, derivada de f con respecto a x entre derivada de f con respecto a z, y la derivada de z con respecto a y es igual a menos derivada de f con respecto a y entre derivada de f con respecto a z. Entonces, esa es la fórmula, o en forma abreviada, usualmente menos fx entre fz, x sería menos fy entre fz. Esa sería la forma abreviada. Un ejemplo. Suponga que, bueno, encuentre un punto alrededor del cual e a la xz más logaritmo de y más z igual 0, define a z como función de x y encuentre sus derivadas. Encuentre sus derivadas en dicho vecindario.
¿Ok? Voy a dar unos segunditos. Lo de encontrar el punto lo voy a dejar como ejercicio. O sea, es un punto, es encontrar un punto que satisfaga esta ecuación, básicamente, encontrar un punto donde esto vale 0 y donde la derivada con respecto a z sea distinto de 0. No debe ser muy difícil encontrar un punto. Encontrar un punto. Encontrar punto lo dejo de ejercicio. ¿Cómo calculo las derivadas? Ya tenemos la formulilla de la parte anterior. La derivada de z con respecto a x es menos fx entre fz. ¿Cuál es el f de x yz que estoy utilizando? En este caso es e a la xz más logaritmo de y más z. Esa es la función que estoy utilizando. Entonces la derivada de z con respecto a x va a ser menos derivada de f con respecto a x, que en este caso es solo el exponencial, z e a la xz, entre derivada con respecto a z, que va a ser x e a la xz, más 1 entre y más z. ¿Ok? Pero aquí menos. Y la derivada de z con respecto a y es menos f con respecto a y entre f con respecto a z. Y eso va a ser igual a f con respecto a y es solamente 1 entre 1 entre y más z. O sea, está haciendo algo. Sí, 1 entre y más z. Entre lo mismo de arriba. X a la xz más 1 entre y más z. Esas son básicamente las derivadas. Tenemos una fórmula para calcularlas. Quiero hacer un ejemplillo de más variables. Con eso nos vamos. Vamos a ver. Otro ejemplo. Ya con funciones componentes. Suponga que el sistema, voy a ponerlo de esta forma, x a la 2 menos y coseno de v más z a la 2 igual 0, x a la 2 más y a la 2 menos seno de v más 2z a la 2 menos 2 igual 0. Bueno, voy a ponerlo igual 2, como lo tengo acá. XY menos seno de u coseno de v más z igual a 0. Define a x, y, z como funciones derivables de u y v. Por ejemplo, alrededor del punto x igual y igual 1, u igual pi medios, v igual z igual 0. Ese es un punto donde se cumplen las hipótesis. Calcular
calcular lo siguiente. O sea, calcular toda la matriz en ese punto. ¿Ok? Entonces, en ese ejemplo, básicamente lo que tenemos es, vean que tengo un sistema de 3 ecuaciones. Eso significa una función de 3 entradas. O sea, eso significa que yo estoy utilizando la función f de x, voy a hacerlo así, f de u, v, x, y, z igual a x a la 2 menos y coseno de v más z a la 2, x a la 2 más y a la 2 menos seno de v más 2z a la 2 menos 2. Y la última entrada que no me va a caber, xy menos seno de u coseno de v más z a la 2. O sea, esa es la función que igualada a 0 me está dando, me está definiendo a variables como función de las otras dos. Vean que como son 3 componentes, entonces yo puedo definir 3 variables como función de las otras dos. Ahora, para calcular las derivadas, para calcular las derivadas necesito las matrices. O sea, yo tengo que la derivada de x con respecto a u, o sea, lo que quiero calcular es esa matriz, esta, que son las derivadas de x, y, z con respecto a v. Son derivadas de 3 funciones con respecto a 2 variables. Es una matriz 3 por 2. Entonces lo que quiero es lo siguiente. Derivada de x con respecto a u, derivada de x con respecto a v, derivada de y con respecto a u, derivada de y con respecto a v, derivada de z con respecto a u, derivada de z con respecto a v. Eso es lo que quiero averiguar. Y de acuerdo con la fórmula, eso es lo siguiente. Eso es la inversa de la siguiente matriz. De la matriz va a ser una matriz 3 por 3. Que serían las derivadas de esas 3 funciones con respecto a las últimas variables. Voy a ponerle, esta es mi función f1, esta es mi función f2 y f3. Entonces la matriz aquí sería derivada de f1 con respecto a x, derivada de f1, voy a hacerle un zoom ahí porque ya no veo. Entonces sería derivada de f1 con respecto a x, derivada de f1 con respecto a y, derivada de f1 con respecto a z, derivada de f2 respecto a x, derivada de f2 con respecto a y, derivada de f2 con respecto a z, derivada de f3 con respecto a x, derivada de f3 con respecto a y, derivada de f3 con respecto a z, inversa de esa cosa, por las derivadas de la función f, derivada de f1 con respecto a u, derivada de f1 con respecto a v, derivada de f1 con respecto a u, derivada de fx f2 con respecto a v, derivada de f3 con respecto a u, derivada de f3 con respecto a v. ¿Ok? De acuerdo con la fórmula, esa es la... así vamos a encontrar todas las derivadas de x, y, z con respecto a u y v. Entonces, pues toca derivar muchas cosas, ¿verdad? Toca derivar muchas cosas. Vamos a ver cuánto tengo de tiempo para ver si me salvo de derivar y si los dejo como ejercicio. No, todavía me quedan como 10 minutos.
Entonces, vamos a ver, yo quiero derivar, voy a sacar las derivadas así, derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y, derivada de f con respecto a z, derivada de f con respecto a u, derivada de f con respecto a v. Voy a sacar todas esas derivadas. También, por ejemplo, si yo quisiera solamente este de acá, solamente necesito esta columna. Igual siempre necesito sacar todas estas derivadas, pero al menos solo necesitaría una columna, si solo quisiera sacar esta de acá. Pero bueno, saquemos todas. Derivada de f con respecto a x va a ser lo siguiente. Sería 2x, aquí voy a poner entre comillas, porque se puede derivar por vectores. 2x nada más es la primera. La segunda componente es 2x. Y la última es solamente y. Estas son las derivadas de la función f con respecto a x. Con respecto a y va a ser coseno de v, nada más, 2y, y la tercera va a ser x. Con respecto a z, la primera es 2z, la segunda es 4z, y la tercera es 2z. Con respecto a u, la primera es y seno de v, creo. Y seno de v, si la derivada de menos coseno es seno, por la derivada del evento con respecto a u, que es v, la derivada de seno de v sería menos v coseno de v, y la última con respecto a u sería menos coseno de u coseno de v, y por último con respecto a v sería menos perdón, uy seno de v, y sería menos u coseno de v, y la última sería seno de u seno de v. Esas son las derivadas. Voy a hacer aquí una columna de las derivadas en el punto que nos piden. Entonces, en el punto x, y igual a 1, z igual a 0. Entonces, aquí me queda 2, 2, 1. U es igual a pi medios y v es 0. Entonces, aquí sería 1, 2, 1. 1, 2, 1. La derivada de f con respecto a, bueno, z 0. Entonces, aquí sería 0, 0, 0. Eso no me gusta. Saqué bien las derivadas. Ah, es que hay una derivada que saqué mal. Aquí puse un z a la 2 y la función original solo tenía un z. Este z lo puse aquí como z a la 2, pero era solo z. Entonces aquí esto es un 1. Entonces aquí es 0, 0, 1. Luego, si u es 0, aquí me va a quedar 0, 0, 0. Este sí me queda 0, 0, 0. Porque u es 0, entonces las primeras dos son 0. Y coseno de u es pi medios, ese va a ser 0. Y la última va a ser uy seno de v, eso seno de 0, 0. Menos u coseno de v, eso es menos pi medios.
y seno de v, uno de esos es 0. Entonces me queda 0. En otras palabras, lo que yo quiero es lo siguiente. De xu, de xy, que es lo que quiero averiguar. De yu, de yv, de zu, de zv. Eso va a ser, bueno, y eso evaluado en el punto que quiero, el punto sería 1, 1, bueno, sería en realidad en el punto pi medios, 0. Eso sería una matriz, la inversa de una matriz 3×3, que la matriz son las derivadas de las funciones con respecto a x, y, z, o sea, son las primeras. Sería 2, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 1. Inversa, o sea, todos esos numerillos los saqué de arriba. Por la matriz de las derivadas con respecto a u. Entonces sería... Aquí hice algo mal. Bueno, sí. 0, 0, 0 menos pi medios. 0, 0. O sea, hay muchos ceros, básicamente. Solo hay una de esas derivadas que va a ser distinta de 0. Y bueno, ahí les dejo de tarea calcular eso porque no quiero. O sea, básicamente solo va a sobrevivir esta de acá. Solo esta va a ser la única que va a ser distinto de 0, la que corresponde a la derivada de y con respecto a v. El resto parece que va a dar 0. Entonces ahí lo voy a dejar. No sé si hay consultas hasta ahora. Ok, entonces ese fue el teorema de la función implícita y en la lista pueden encontrar más ejercicios sobre eso.